Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente la maestra Guadalupe Contreras Obando, agremiada del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. En esta ocasión vamos a conocer cuáles son los tipos de actos morales y los códigos que han regido a nuestra sociedad a lo largo del tiempo. Para empezar vamos a diferenciar lo que es la moral, la amoral y lo inmoral. La moral es la idea de lo que es bueno y de lo que es malo y cómo uno debe comportarse según estas ideas que fueron formadas y llegaron a ser una tradición en nuestra sociedad en cierto tiempo o en cierto periodo. Las reglas morales son acerca de cómo vestirse, dónde y hasta cuándo uno puede desnudar, por ejemplo, el cuerpo, qué giros de lenguaje son decentes y los que no lo son, de qué uno debe sentirse avergonzado, lo que es costumbre hacer y lo que no lo es. Entonces, la moral nos establece qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer, cómo sí debe ser la persona y cómo no debe ser la persona. La moral varía de acuerdo a las costumbres de cada sociedad. El filósofo Kant afirma al respecto que solo podían ser consideradas como buenas moralmente aquellas acciones que hubieran sido ejecutadas exclusivamente por puro respeto al deber moral, es decir, sin que nos moviera ningún interés particular en realizarlas. Por ejemplo, cuando alguien va a llevar a cabo alguna labor altruista, se considera moralmente bueno. Pero deja de ser moralmente bueno cuando la persona que lleva a cabo el acto altruista lo hace buscando un interés o buscando un beneficio personal. Él mismo pone un ejemplo de acciones conformes al deber. Un comerciante, por ejemplo, que no practica la usura, puesto que mantiene bajos sus precios, pero lo hace para tener más clientes y enriquecerse, es decir, baja sus precios no por ayudar a la población, sino por tener más clientes. Tenemos los actos inmorales. Estos son actos humanos que atentan contra las costumbres y los valores de la sociedad. Son aquellas acciones que van en contra de los principios inculcados. En una sociedad donde se respeta la propiedad privada, se ve mal que una persona entre a tomar algo a una casa sin pedir el permiso, o también los ladrones. Así tenemos que cuando alguien mata, agrede sexualmente a cualquier persona, vende drogas o cuando un médico suministra algún medicamento, aún sabiendo de las consecuencias negativas que tendrá para su paciente, o por ejemplo, cuando un empresario decide producir y vender un artículo que daña de manera secundaria a la salud de la gente o el medio ambiente, pero le deja muchas ganancias, estamos hablando de un acto inmoral, incluso hasta lo hacen a conciencia. ¿Existen los actos amorales? Es importante no confundir lo amoral con lo inmoral. Cuando una persona comete un acto inmoral es porque tiene conciencia de lo que está haciendo y de las consecuencias. Lo amoral entonces se reduce a aquellos comportamientos malos, vamos a decir que se pueden considerar malos, pero la persona que los lleva a cabo no tiene una conciencia de ese acto, incluso de las consecuencias que puede llevar. Se ha discutido incluso si existen realmente los actos amorales. Esto es que carecen de cualquier forma de moral. En general se acepta que no pueden existir, puesto que todas las personas se guían por uno u otro código de conducta. Aunque se deja un espacio a la duda si las personas, por ejemplo, con algún trastorno mental grave, actúan de forma amoral o de forma inmoral, ya que es común escuchar que hay quienes tienen algún trastorno mental y no son conscientes de lo que hacen ni de las consecuencias de sus actos. A lo largo de la historia, los códigos morales han ido cambiando de acuerdo también a cómo nuestra sociedad se ha ido organizando y reorganizando. Desde nuestros antepasados ya también existían los códigos morales que servían para dar orden y regir a las comunidades, a las culturas, a la sociedad. Dentro de los códigos morales seguramente reconoces tres de los que te voy a mencionar. Tenemos el Código Hammurabi, el Código Medieval y el Código Prehispánico. Son los códices más importantes a lo largo de la historia del ser humano e incluso algunas de las reglas que establecen esos códigos perduran hasta nuestro tiempo. Número 1.
El Código de Hammurabi. Este fue creado en el año 1760 a.C., según la cronología media. Es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documento creado en la antigua Mesopotamia, y en breves términos se basa en la aplicación de la ley del tailón a casos concretos. Seguramente has escuchado el dicho de ojo por ojo y diente por diente. El Código Hammurabi es el primer conjunto de leyes en la historia. En él, Hammurabi enumera las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes. Algunas de las 30 leyes que se establecen en este código son las siguientes. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no lo puede probar, su acusador deberá ser castigado con la muerte. Este código Hammurabi ha sido un tanto criticado por la rudeza, incluso por ser tan extremista en cada una de sus sanciones, podríamos decirle. Otra de las reglas del Código Hammurabi es que si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusador de brujería irá al río y deberá arrojarse en él. Si el río logra arrastrarlo, su acusador le arrebatará la hacienda que le haya correspondido. Pero si este señor logra salir sano y salvo del río, el que imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte. Si un señor aparece en un proceso para presentar un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, entonces esta persona será castigado también con la muerte. Si un señor roba la propiedad religiosa o estatal, ese señor será castigado también con la muerte. Si te das cuenta, en el Código Hammurabi casi todas las sanciones o penas tenían que ver con la muerte. El siguiente código que tenemos es el Código Medieval, también conocido como el Código de la Caballería. Este surgió entre 1170 y 1220 en la Europa medieval. Era un sistema que combinaba la devoción religiosa, las gestas guerreras y las normas de cortesía y educación. Le daba mucha importancia a los preceptos de la lealtad, paciencia, robustez, generosidad y honor, y contaba con 10 reglas principales, como los 10 mandamientos, pero estos eran los 10 mandamientos románticos de la caballería. En este código permeó prácticamente todos los aspectos de la cultura, la religión cristiana, con una visión teocentrista, es decir, que afirmaba que Dios era el centro del universo, el fin único y último de todas las cosas. Algunos de los mandamientos o leyes que se establecen en el Código Medieval son: deberás creer todo lo que la Iglesia enseña y deberás seguir todas sus direcciones. Deberás defender a la Iglesia. Deberás respetar toda debilidad y constituirte como defensor de los débiles. Amarás al país en el que naciste. No huirás ante el enemigo. Harás guerra al infiel sin pausa ni cuartel. Serás generoso y donarás al necesitado. Y el último código que tenemos es el Código Prehispánico. En las sociedades prehispánicas, especialmente las mesoamericanas, sus bienes estarían permeados por los medios que se tenían al alcance. En las sociedades mesoamericanas, muchos de sus bienes históricos están directamente relacionados con la naturaleza. Algunos de ellos son, por ejemplo, el Códice de Vindobonensis Mexicanus, compuesto de 52 láminas pintadas por ambos lados que retratan las alianzas entre los pueblos mixtecos y nahuas. Una parte de este código se puede apreciar en la imagen que se muestra también. Y por último tenemos el Códice Barbónico. Cuenta con un grupo de adivinaciones, una sección dedicada a los señores de la noche, indicaciones sobre la celebración indígena de las veintenas y una parte sobre los días propicios para celebrar matrimonios, cosechas y nacimientos. Como puedes ver, el código prehispánico no estaba tan enfocado a lo moralmente bueno, a lo moralmente malo, a lo inmoral o a lo amoral. No, los códigos prehispánicos estaban más enfocados a establecer fechas y formas de organización. Algunas reglas de estos códices siguen hasta nuestro tiempo vigentes, pero han sido modificados. Ya, por ejemplo, no se establece de que la persona que levanta un falso testimonio contra otra persona deberá ser condenado a muerte.
Ya no es así. Esto se ha ido modificando a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra historia, de acuerdo a cómo nos hemos ido organizando, de acuerdo también a las experiencias, de acuerdo a los acontecimientos que se han venido dando sobre la organización política y la organización social, así como también a la organización económica de cada sociedad. Me despido de ti, soy la maestra Guadalupe Contreras Obando y nos vemos en el siguiente tutorial. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.